Bueno, pues gracias por la atención y por la acogida. Vamos a ver si, podemos poner un poquito de luz en esta reflexión que os pueda ayudar, ¿no? En vuestra tarea pastoral. Bueno, sabéis que hemos terminado un sínodo, que salimos de un sínodo. Yo no sé si habéis participado en algún grupo sinodal. ¿Todos? Sí. Bueno, pues entonces, ¿por qué no venís aquí a nivel diocesano? Muy bien. Y a nivel de la tarea que lleváis entre manos también. O sea, Manos Unidas, o sea, Acción Católica, muy bien. ¿Y cuál es vuestra impresión del trabajo sinodal? ¿Os parece que ha sido un avance, que os ha ayudado a clarificar cosas? ¿Qué ha sido el trabajo sinodal? Ha sido un paso muy importante. Un paso muy importante. Para aplicar el Vaticano II. Uy. Creo que ha sido un recoger lo sembrado por el Vaticano II después de 60 años. De un 60 invierno. años. Casi nada. Bueno, pues ya que lo has dicho, vamos con ello. Bien, fijaros que precisamente al comenzar el Vaticano II, el cardenal Suenes pronunció esta pregunta. Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti misma? Es un clásico esta reflexión. Y claro, la contestación a esta reflexión es que somos Iglesia. Somos Iglesia. Claro, el problema es que no todos los cristianos han descubierto que somos Iglesia. Como muy bien decíais, el sínodo nos ha ayudado a refrescar, a releer, a ahondar un poco en toda la reflexión sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Entonces, fijaros, las claves del Concilio Vaticano II pues son ni más ni menos que esas, ¿no? Reconocer a la Iglesia como misterio, valorar la Iglesia como pueblo de Dios, y en esto sí que llevábamos 60 años sin recordar que éramos pueblo de Dios, descubrir la Iglesia como comunión y contemplar que la Iglesia es sacramento de salvación, y aparte descubrir la misión, no las misiones, sino la misión. Entonces, fijaros, a mí me gusta, al hilo de esta eclesiología del Vaticano II, reconocer que la Iglesia es un misterio. Es un misterio. Somos un misterio. Somos un misterio. Formamos parte de ese sueño de Dios que tenía previsto para nosotros esta historia de salvación. Entonces, en este sueño de Dios, pues se ha ido elaborando esas dos imágenes que a mí me gusta, lo que es un cubo, ¿no?, que tiene distintas caras, lo que es esa luz, ¿no?, que se puede descomponer en el arco iris, y que nos ayudan a comprender el misterio. ¿Cómo nos transmite ese misterio de la Iglesia? Pues se nos transmite precisamente con las grandes imágenes. Estas grandes imágenes son las distintas caras de ese cubo. Son complementarias. Entonces, la Iglesia del Vaticano II nos dice que la Iglesia es pueblo de Dios, que la Iglesia es cuerpo de Cristo. Sabéis que la imagen de cuerpo de Cristo es una maravilla que nos regala San Pablo, ¿no? San Pablo es el que hace esa reflexión tan honda, tan profunda, que nos ayuda tantísimo a entender esa reflexión del cuerpo de Cristo. Y templo del Espíritu Santo. Son tres imágenes que nos ayudan, por analogía, a entender un poquito el misterio de la Iglesia. Porque la Iglesia no es una organización, como veremos enseguida, no es una estructura, sino que es un misterio. El misterio
de la manifestación de Dios entre nosotros, que nos quiere tanto que nos hace participar de su vida. Y otro aspecto importante es el tema de la misión. La Iglesia existe para evangelizar. Mateo 28, con esta frase termina el Evangelio de San Mateo, que es la misión. Pero fijaros, no hay misiones. Y en esto muchas veces no lo tenemos claro. Solo hay una misión, solo. La misma misión de Jesús que se alarga en su Iglesia, que es anunciar la buena noticia de que somos hijos de Dios, hermanos, pero que además estamos salvados en Jesucristo. Entonces esa buena noticia es la misión. Solo hay una. Lo demás, lo que hacemos nosotros son tareas. Fijaros, esta reflexión es muy importante, porque a veces entre nosotros se da como cierta competitividad, ¿no? Hombre, es que yo soy más guapo que tú, Oye, es que yo dedico más horas que tú. Oye, es que yo tengo más gente que tú. Una misión, una la de Cristo Jesús, que hemos heredado, a la que somos enviados, desde ese texto. Pero, voy a poner más cerca, todavía. ¿nos oye? Pero que lógicamente, pues esa misión se traduce en tareas. Entonces, es muy importante que los cristianos descubramos que todos tenemos una misión de Cristo Jesús, a la que nos envía Cristo Jesús, todos. Luego eso se concretará en distintos campos de la pastoral, ¿no? Pues hombre, pues yo me gusta la catequesis, hombre, es que yo me gusta acercarme a los marginados o a los enfermos, Bien. Entonces decimos que la Iglesia es sacramento de salvación, signo e instrumento de esa salvación que Jesucristo ha realizado para nosotros. Y muchas veces no tenemos claro cómo la Iglesia es sacramento de salvación. A mí me ayuda mucho ese esquema. Ese esquema es de otro catequeta, que es Emilio Alberich, que acaba de fallecer hace un par de años, que ha sido un poco el gran profesor de todos los que han ido a Roma a estudiar catequética, salesiano. Y ha tenido, pues la inspiración de dejarnos ese esquema que me parece muy importante. Dice, articulaciones de la acción evangelizadora como sacramento universal de salvación. ¿Cuál es la tarea de todos? ¿Cuál es la, mejor dicho, misión de todos? Pues estar en el mundo, para el mundo, el servicio del reino. O sea, se trata de anunciar lo mismo que anunciaba Jesús. Jesús empezó su vida pública diciendo, convertíos, que el reino de Dios ha llegado ya, convertíos. Pues la Iglesia tiene que seguir ese anuncio, convertíos, que el reino está entre nosotros, ¿vale? ¿Y cómo se visibiliza ese reino? Pues a través de esas funciones o mediaciones que son, dice que se realiza en la diaconía que es el servicio, el amor, la caridad, todo el esfuerzo por liberar a la persona, etc. Se vive en la comunión, coinonía, fraternidad, reconciliación. Se proclama en el anuncio, en el primer anuncio, en la catequesis, en la predicación. Martiría, palabrita griega, es el mártir, es el que da testimonio de su fe. Por tanto, la martiría es el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Y se celebra en la liturgia, en la Eucaristía y en todas esas celebraciones. Fijaros, esas funciones o mediaciones
no son facultativas, sino que toda comunidad cristiana tiene que vivir esas 4 mediaciones, para hacer presente y visible ese reino de Dios, ¿vale? Entonces los cristianos no podemos decir, no, es que yo soy de Cáritas y por tanto ya trabajo en la diaconía. ¿Y qué pasa? ¿Que nunca abres la Biblia y nunca celebres la Eucaristía? Es decir, todos los cristianos tenemos que participar de esas funciones, aunque no nos dediquemos más que a una, porque no nos podemos dedicar a todas, pero a lo mejor, pues yo qué sé, Manos Unidas, ¿no? Que os dedicáis un poco pues, a todos esos países de misión. Bueno, pues lógicamente se trata de estar entre la coinonía, la martiría y muchas veces la diaconía, pero tenemos que ser conscientes de que eso es así. Y me parece que es muy importante que reconozcamos que la misión de la Iglesia tiene esas facetas. Todo cristiano tiene que vivir las 4 facetas. Y en toda comunidad cristiana se tienen que vivir las 4 facetas. Muy importante. Los ámbitos, esos ya los conocéis más, ¿no? Que son por la acción misionera, el primer anuncio, la misión a gentes, la catequesis, la acción pastoral, la predicación, la vida de la comunidad y la presencia en el mundo. Y luego abajo están las estructuras, instituciones y servicios. Están abajo, no arriba. Francisco habla de la pirámide invertida. Muchas veces hemos jugado malamente con la imagen de la pirámide. Aquí está el Papa. Un poquito más abajo los cardenales. Un poquito más abajo los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, estamos aquí abajito. Y Francisco dice, no, la pirámide es invertida. Invertida. Es decir, precisamente esos cargos de gobierno están al servicio de todo el pueblo de Dios. Y con esos cargos de gobierno, las estructuras, las instituciones, los consejos, todo eso que intentamos montar para coordinarnos, para coordinar nuestra acción pastoral. Bueno, pues recordando esto que es Vaticano II, pasamos a esto, a los 60 años del Vaticano II. Entonces, fijaros, yo creo que todo el mundo sabe que hubo 2 sesiones. Me imagino que todo el mundo sabe que había 36 mesas de círculos con 12 personas en cada mesa, que en total había 500 personas y que de la Iglesia española han participado 13. Estos son un poquito los números que los tenéis por aquí tranquilamente. Entonces vamos a dar unas líneas de síntesis de este documento. Documento que si trabajáis en grupo muy despacio sería bueno, pero que nos cuesta leerlo, sobre todo porque hay a lo mejor aspectos o expresiones que no son muy claras para nosotros, ¿vale? Entonces en la introducción nos habla de que todo este camino sinodal, ¿sabéis qué sínodo qué quiere decir? Caminar con. Claro, hacer el camino con, ¿no? Sin o dos, o dos es camino y sin es con, o sea, caminar con, caminar junto a. En griego significa lo contrario. Exactamente, el sin es con, en vez de sin nadie es con No todo. sin ti, Sino contigo, eso es. Entonces, fijaros que es muy importante que el Papa Francisco haya desempolvado la imagen de pueblo de Dios del Concilio Vaticano II, y nos haya dicho que todos los bautizados tenemos ese sentido de la fe, que lógicamente nos ayuda a vivir pues, la comunión, la participación y la misión, para renovar en este momento la vida de la Iglesia. Yo creo que es momento de ser protagonistas,
Es momento de ser protagonistas, es momento de descubrirnos sujetos activos de esa misión que hemos recibido en el bautismo. Por tanto, todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio del Evangelio. Todos somos discípulos misioneros. Yo no sé si habéis leído de primera mano Evangelii Gaudium, que es la programática de Francisco. Si no la habéis leído, yo os pido que la leáis, porque es un tesoro, y además se lee bien, así como esto nos cuesta leerlo, Evangelii Gaudium se lee bien, Entonces yo os sugiero que la desempolvéis. Por tanto, todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio del Evangelio. Todos somos convocados para ser misioneros. Por tanto, tenemos que asumir esa metodología sinodal de consulta y de discernimiento. Me parece que esto es muy importante. Y ya pasamos al primer punto, que nos habla de que en el corazón de la sinodalidad todos estamos llamados a la conversión. En la raíz de todo esto, en la raíz de toda vida cristiana, está el bautismo. Cristo nos reviste de sí mismo, nos hace renacer por el bautismo, somos hijos de Dios. Yo creo que no sé si somos totalmente conscientes de la hondura de nuestra identidad. O sea, somos hijos en el Hijo y estamos participando de la vida de Dios. Entonces, yo no sé si en nuestra cotidianidad, que está sujeta a muchos límites, a todos los que queráis, somos conscientes de que somos hijos de Dios, que estamos llamados a la felicidad plena. Entonces, ahondar en esto es en lo que tenemos que ocupar todo este tiempo. Por tanto, este pueblo de Dios es el sujeto comunitario histórico de la sinodalidad, de la comunión y de la misión. Muy importante. ¿Y eso dónde se apoya? Lo hemos visto, ¿no? En el bautismo. El bautismo, es decir, en ser hijos de Dios, pues es donde se apoya toda esta visión de ser pueblo de Dios, ¿no? Pero esta mañana lo decía, lo recordaba, que bueno, somos bautizados, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto somos conscientes de que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y no sé hasta qué punto todos los cristianos tenemos conciencia de qué significa ser sacerdote, ser profeta, ser reyes. Entonces, a mí me parece que es algo que descubrirlo es la locura. O sea, el que yo sea sacerdote quiere decir que yo tengo vía directa con Dios, que no necesito intermediarios, que en cualquier momento yo me puedo enchufar con Dios, que yo puedo ofrecer todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que me cuesta, todo lo que gozo, precisamente para que el reino de Dios sea una realidad. Entonces esa es la dimensión sacerdotal, es una gozada. Y claro, es una gozada a compartir, porque muchas veces compartimos cosas, pensamos mucho en cosas, pero lo que somos a lo mejor no lo compartimos. Y es lo central de nuestra vida, ¿no? Profetas, pues hombre, tenemos que anunciar la salvación, tenemos que anunciar que realmente Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida, anunciarlo no solo por aquí, sino con la vida, con nuestro actuar, con nuestras opciones. Y reyes es más complicado, a mí me parece que ser reyes es más complicado, porque muchas veces hablamos de que Cristo fue rey en la cruz, que es verdad,
Pero claro, el ser rey no solamente es el servicio, sino también el sentirte liberado porque soy hijo de Dios. Entonces, en la medida en que yo me siento libre, en la medida, podré hacer un servicio de esclavo, de lavar los pies. Porque si me ponen directamente a lavar los pies, lo que soy realmente es esclavo. O sea, el que realmente se siente libre y somos señores y reyes por el bautismo, si nos sentimos libres nos podemos poner a lavar los pies. Porque nos ponemos de rodillas porque nos da la gana, no porque nos mande nadie. Pero claro, si tengo que ponerme de rodillas, ese es otro cántaro. Entonces, descubrir mi dignidad de hijo de Dios, descubrir el camino que Jesús ha abierto de servicio, es el fundamento de ese ser reyes. Tenemos la máxima dignidad de hijos en el Hijo y por tanto también la invitación de Jesús. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis Señor y es verdad, pero me he puesto de rodillas, ¿lo habéis entendido? Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Bien, no se puede entender el bautismo sino en un proceso. Creo que esta mañana me he quedado mucho rato hablando de proceso. Me parece que es lo que hay que hacer, es decir, no seáis cristiano de repente, no seáis cristiano de un día para otro, sino que estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana a través de un proceso que no se termina en toda nuestra vida, y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Vale. Entonces, fijaros, tenemos que vivir en unión con toda la humanidad, orientada a esa misión en asamblea para poder compartir precisamente esa presencia de Cristo en el Espíritu. Entonces es muy importante descubrir que somos pueblo de Dios en camino y que tenemos que caminar con otros. Bien, la espiritualidad sinodal dice que es una disposición que tiene que impregnar toda la vida de los bautizados y todos los aspectos de la misión y que brota de la acción del Espíritu y requiere la escucha de la palabra, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. Fijaros si requiere cosas. Entonces yo creo que en este sentido no acabamos de ahondar en lo que supone vivir en serio como cristianos, ¿no? Es decir, la espiritualidad sinodal significa y necesita cristianos adultos en la fe, a la escucha de la palabra, de la oración, de la conversión, de descubrir por dónde va el Espíritu. Esta mañana lo de la Biblia, ¿no? Entonces, fijaros, me parece que uno de los problemas que tenemos los cristianos es que no leemos la Biblia. Es que no estamos suficientemente iniciados en la Escritura, Y claro, hay que desempolvar la Biblia. Hay que manejarla, por lo menos un poquito, Pero hay que trabajarla no solamente una vez en la vida, sino cotidianamente. Y eso hay que hacerlo al hilo de que, bueno, pues nos viene bien la liturgia, nos viene bien el año litúrgico, es un camino, pero puede haber muchos otros, ¿no? Bien, la herramienta del sínodo es la conversación en el Espíritu. Me imagino que si habéis participado en grupos sinodales, habéis hecho conversación en el Espíritu. Entonces, yo a mí, a la hora de hacer conversación en el Espíritu, no me sonaba nuevo. Porque, lógicamente, cuando un grupo se pone a la escucha de la palabra, intercambia sus preocupaciones y, lógicamente, da cabida al Espíritu para ver si ilumina ese grupo, eso es conversación en el Espíritu.
Lo hemos llamado muchas veces de otras maneras, pero en muchos de nuestros grupos hemos hecho conversación en el espíritu sin decir que era conversación en el espíritu, pero bueno, pues es así, pues fenomenal. Dice que es conversar en el espíritu la experiencia de compartir a la luz de la fe en la búsqueda del querer de Dios en un clima evangélico en el que el espíritu se manifiesta. Pues así es. Bueno, la segunda parte del documento nos lo he dicho. En el documento, cada parte inicia o está inspirado en la aparición de Jesús en el lago, la aparición después de la resurrección, ¿no? Cuando Pedro va a pescar y dice, me voy a pescar, ya desesperado, está aburridísimo, y dice, me voy a pescar. Y los otros dicen, vamos nosotros contigo. Por eso dice el 2, en la barca juntos. Entonces resulta que nos habla de la conversión de las relaciones. En una comunidad, en una barca que es más pequeña, pues tenemos que cuidar la calidad de las relaciones comunitarias, muy importante. Por tanto, dice que ser iglesia sinodal necesita una conversión relacional, una conversión en las relaciones. Damos testimonio del Evangelio cuando nuestras relaciones respetan la igual dignidad y reciprocidad de mujeres y de varones. Es evidente, ¿no? Entonces, me parece que es una llamada a vivir precisamente y a cuidar precisamente eso. Y dentro de esa comunión nos encontramos con carismas, vocaciones, ministerios. Hay muchos carismas, ¿no? Muchos carismas. Decía Pablo, igual que el cuerpo, que es uno, pero tiene orejas, dedos, manos, bueno, y nadie sobra, sino que todos son necesarios, ¿no? Entonces, tú tienes que reconocer qué carisma has recibido de Dios. La paciencia, bueno, pues es un carisma. La sensibilidad, pues es un carisma. La preocupación por la marginación, pues es un carisma, ¿no? Entonces es muy importante el descubrir esos carismas y también ver que muchas veces hay obstáculos, porque puede haber todavía cristianos de primera y cristianos de segunda. Y no acabamos de descubrir que hay una misión solo, como os decía, y que en esa misión sola ahí caben todos, los niños, los jóvenes, los discapacitados, los pobres, los marginados, los esposos, la vida consagrada. Es decir, hay todo el mundo que está llamado precisamente a participar de esa misión, que implica a todos. Y precisamente en ese esfuerzo por participar en la vida de la Iglesia hablamos de ministerios. Ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministerios deben ser instituidos. Hoy se habla pues, de que algunos carismas se pueden configurar como ministerios instituidos, ministerios laicales. Entonces, en esa Iglesia sinodal misionera, en muchísimas áreas del mundo, pues se necesita instituir ministros, ¿no? Como puede ser en países de misión, países de misión donde no llega de ninguna manera los presbíteros, pues el catequista, por ejemplo, suele ser instituido como catequista porque es responsable de una comunidad entera. Entonces, ahí tienen sentido los ministerios laicales instituidos. Todos los ministerios están al servicio del anuncio del Evangelio y de la edificación de la comunión. Con el obispo, pues presbíteros y diáconos, muy importante el servicio de todo el pueblo de Dios. Y dentro de la Iglesia sinodal,
intentamos ir dando respuesta a las distintas tareas. Entonces, fijaros, el ministerio es un sacramental que configura a la persona y define su modo de participar. Y aquí nos podemos preguntar, mi tarea, que no mi misión, mi tarea, ¿me ha configurado de una determinada manera? Ha determinado, ha configurado mi servicio, mi paciencia, mi mirada, mi escucha. ¿Ha configurado eso? ¿O todavía hay camino por recorrer? Sabéis que el Papa pues, ha hablado de dos ministerios laicales, el lector y el acólito, a través de esa carta Motu Proprio Spiritus Domini del 21 y el del catequista Anticum Ministerio también del 21, ¿no? Que a través de esos dos documentos ha reconocido esa institución de los ministerios, muy importante. Y también en el proceso sinodal dice que se ha renovado la conciencia de un nuevo ministerio muy importante, que es el ministerio de la escucha y acompañamiento. Y yo esta mañana les decía que en Zaragoza hemos ya comenzado a crear un espacio que se llama OREP, un espacio de acompañamiento. Entonces, las personas que creen que necesitan un acompañamiento llaman a la casa de la iglesia y entonces les dicen cuando hay una persona en la acogida en el OREP y le dice, bueno, ¿qué necesidades tienes? ¿Con quién te sentirías cómoda que te ayudaran, ¿no?, a discernir algo de tu vida? Una mujer, un hombre, una religiosa, un cura. Y entonces te ponen en contacto con esa persona y empiezas un acompañamiento espiritual. Entonces, bueno, pues hemos tenido una experiencia ya este año de formación para el acompañamiento. Ha habido una escuela de acompañantes. Parece que han sido 12 personas en total. Y bueno, descubriendo el Mediterráneo, descubriendo el Mediterráneo. Yo pienso en este sentido que necesitamos mucha formación. Esta mañana he sido muy repetitiva en este sentido. Necesitamos todos muchísima formación. Bueno, el punto 3 es la conversión de los procesos e itinerarios, ¿no? Y aquí se nos habla mucho del discernimiento eclesial, que no es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual, porque no es lo mismo discernir si voy al partido de fútbol del domingo, me voy al campo, que discernir realmente qué me pide Dios en este momento, o discernir qué decisiones tengo que tomar en mi comunidad cristiana, ¿vale? Entonces me parece que ahí pues tenemos que escuchar la palabra de Dios, que es el punto de partida del discernimiento, lógicamente la formación de las conciencias y esa maduración del sentido de la fe que tenemos que poner en común con nuestro grupo, que entendemos por ese sensus fidei, ¿no? Cómo el Espíritu se manifiesta, ¿no?, en este tema que estamos manejando, por ejemplo. Entonces es muy importante la formación en esta cultura del discernimiento para la misión, sobre todo para esas personas que ya tienen alguna experiencia en el ámbito del discernimiento. Aquí tenemos que hablar de la articulación de procesos de toma de decisiones. Bueno, pues tenemos que intentar, cuando toca tomar alguna decisión, contar con la comunidad de la forma que se pueda, porque no todo el mundo lleva el mismo ritmo. Y aquí ya tenemos que cuidar los organismos de participación, ¿no? Los consejos, el Consejo Diocesano de Pastoral, el Consejo Parroquial, el de Asuntos Económicos.
y cuidar, por supuesto, lo que hoy se nos pide tan reiteradamente, que es la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. En las empresas esto es lo cotidiano, ¿no? En la Iglesia no. En la Iglesia no. O sea que yo creo que en las comunidades y en la Iglesia a todo esto tenemos que aprender, ¿no? Y es urgente aprender, porque cada vez más se nos va a exigir, se nos va a exigir, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, pues, cuidar estos organismos es muy importante, ya hemos hablado de las instituciones. Bien, y el cuarto punto es que echar... ¿Habéis pescado algo o no? Pues echar la red a la derecha. Eso me suena. Parece que este señor ya nos lo dijo una vez. Y bueno, la barca ya se hundía de tantos peces, ¿no? Entonces, lógicamente, la conversión de las relaciones, de los vínculos, la conversión de las relaciones. Tenemos que partir de la concepción de la Iglesia como casa. Es nuestra casa, es una casa acogedora, un sacramento de encuentro, de salvación, de comunión. ¿Realmente valoramos la Eucaristía? ¿O cada vez hay menos bancos llenos en la Eucaristía? ¿Qué pasa? Y lógicamente Juan Pablo dice que el diálogo no es solo un intercambio de ideas, sino un intercambio de dones. Esto hay que tenerlo claro. Si yo he recibido un don, no es para mí. Si yo tengo un don, el que sea, no es para mí. Hombre, es que ya me canso, es que llevo tantos años, es que ya vale. ¿Qué vas a hacer en tu casa? Si has recibido tantos para darlo en redes, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A enseñar a aprender guisos de cocina? Es una buena cosa. Hombre, pues algo en lo que tú estás experimentado, pues lo tienes que compartir, esto es normal, ¿vale? Bien, y hay vínculos para la unidad en las conferencias episcopales, las asambleas, por supuesto el Papa, ¿no? Muy importante. Ahí nos habla de esta sinodalidad que articula de manera sinfónica las dimensiones comunitarias de todo el pueblo de Dios, colegial, es decir, de algunos obispos, de los cardenales, etc., y de uno que es el Papa, de la Iglesia local y de toda la Iglesia. Entonces, lógicamente es tan importante que vayamos de alguna manera haciendo eco de estas coordinaciones. Y por fin queda el envío. Se nos envía a formar parte de un pueblo de discípulos misioneros que testimonie esa alegría del Evangelio, ¿no? Entonces es muy importante la conciencia vocacional y misionera en las relaciones eclesiales, en las dinámicas, en el discernimiento eclesial, y aquí lógicamente hay que contar con la formación del discípulo misionero que comienza en la iniciación cristiana, pero que no termina hasta que me muero. En el diccionario, en el Directorio General para la Catequesis, esta mañana lo he repetido, dice que todo cristiano tiene derecho a que se le acompañe a crecer en la medida de Cristo Jesús hasta el final. ¿Alguna vez llegó la medida de Cristo Jesús aquí? Yo no he. Entonces, hombre, que me acompañe alguno a seguir creciendo. Entonces, es muy importante la formación de todos, tengan la edad que tengan. Ahí nos habla de la participación en la Eucaristía, que es muy importante, de la comunión, la misión y la participación, y que lógicamente sea una iglesia en salida, que muchas veces
Me decían esta mañana que no se hablaba aquí de iglesia en salida. Hombre, el documento no puede hablar de todo, no puede hablar de todo. Pero yo pienso que seguimos en sínodo y que tenemos que seguir respondiendo a lo que el Espíritu nos va pidiendo. Hay que vivir el acompañamiento y la formación, muy importante, ¿no? Y lógicamente hay que, aquí nos habla de que la mujer aparezca también en los itinerarios formativos de los llamados al ministerio presbiteral. Bueno, esto se está haciendo concretamente en algún seminario. Yo conozco la experiencia de Braga. Tienen un montón de mujeres ahí de formadoras. Entonces, tienen muchísimos seminaristas. Es algo interesantísimo. Bien, la conclusión, pues que es un banquete para todos los pueblos, que esta sinodalidad es una profecía social y que hemos descubierto que esta iglesia del siglo XXI puede tener otro rostro. Y ya me quedo con ese elenco de aspectos interesantes de los que podemos contar algo, podemos compartir algo, aunque sea en 5 minutos. Fijaros, dice, ofrecer una formación a todos los cristianos, cuidar la iniciación cristiana y la conciencia del pueblo, potenciar la conversación como método, cuidar una mayor práctica de la escucha y la acogida, ejercer la autoridad en clave de servicio, dar más espacio para la participación del laicado en la vida consagrada, potenciar a la mujer en todos los aspectos de la vida cristiana, transparencia económica y pastoral, revitalizar los órganos de participación que ya tenemos o que no tenemos, cuidar e introducir en una espiritualidad sinodal, es decir, caminar juntos, escucharnos todos, etc. Conversión personal y comunitaria, también de nuestras estructuras, para discernir si seguimos con ellas o buscamos otras. Porque muchas veces lo que hacemos es que estamos esclerosados. ¿Sabéis lo que es eso, no? O sea, estamos como con calcificación en torno a, pues yo qué sé, estructuras, procesos, etc. Y por último, caminar en esperanza.